Excelentísima señora Rebecca Greenspan, Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y Administradora Asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Excelentísimo señor Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano. Excelentísimo señor don Juan López Dóriga, Embajador de España y Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Excelentísimos embajadores y miembros del cuerpo diplomático, autoridades, señoras y señores. En los 2 meses que anteceden a la cumbre de Cádiz, la colaboración entre la Secretaría General Iberoamericana y esta Casa se están viendo fortalecidas notablemente. Esta semana, la SEGIP trae a esta Casa un seminario importante, Iberoamérica Hoy, donde se reflexionará acerca del pasado, presente y futuro del espacio iberoamericano en el que conviven más de 600 millones de personas con una cultura común, con 2 lenguas hermanas y con fuertes lazos históricos, culturales, políticos, económicos y empresariales. Estos días 10 y 11 de octubre, responsables de distintos países iberoamericanos y expertos discutirán sobre los logros de la cooperación iberoamericana, sobre sus activos y sobre los retos a afrontar juntos. La mesa de esta tarde es parte de esa reflexión. La cooperación internacional en el espacio iberoamericano está cambiando porque también está cambiando la realidad geopolítica de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana. América Latina ha vivido, como saben ustedes, y vive una década prodigiosa de estabilidad política en democracia, de creación de riqueza y de reducción de la pobreza. La relación de cooperación internacional entre el bloque europeo y el americano de la Comunidad Iberoamericana está respondiendo a esta nueva situación. Nuestros invitados nos hablarán de esta nueva cooperación que está más focalizada en determinadas regiones, como por ejemplo Centroamérica, para la provisión de servicios sociales básicos, saneamiento de aguas, seguridad alimentaria, y en otras, Sudamérica y México, la cooperación transatlántica, los términos como transferencia del conocimiento, transferencia tecnológica e investigación y desarrollo comienzan a ser habituales. Los tiempos cambian y surgen relaciones renovadas. También son tiempos en los que la provisión de los fondos y el conocimiento de la cooperación internacional no solo es materia de las administraciones públicas, sino que se busca reforzar acuerdos público-privados. Contamos en la mesa de hoy con expertos en la materia, con una visión global sobre el espacio iberoamericano y a ello nos vamos a comentar a partir de este momento. Tiene la palabra el excelentísimo señor Juan López Dóriga. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Casa de América y a la SEGIP. Una invitación que me permite abordar un tema por el que tenemos el mayor interés y me permite además reencontrarme con Rebecca Greenspan, a quien tuve el placer de en Costa Rica cuando era pública, y a Enrique Iglesias, que ha sido y es siempre una referencia para los que trabajamos en desarrollo y en América Latina. Mi intervención tendrá 3 partes. En la primera me voy a referir a los grandes cambios que ha experimentado América Latina en estos últimos años. América Latina no es, desde luego, la misma en la que empezamos a hacer cooperación hace más o menos un cuarto de siglo. La segunda parte me permitirá ocuparme del cambio que, al mismo tiempo, está sufriendo el sistema internacional de cooperación al desarrollo, que se está transformando también. Y como consecuencia del cambio en América Latina y del cambio del sistema de cooperación, la cooperación española tendrá también que cambiar. América Latina seguirá siendo prioritaria, pero tendremos también que transformar la cooperación española. En su informe Shifting Wealth, la OCDE hablaba de un realineamiento estructural de la economía global que se había producido en los primeros años del siglo XX. El centro de gravedad económica se ha movido hacia el este y hacia el sur, creando una nueva geografía del crecimiento. En el año 2000, los países miembros de la OCDE generaban el 60% del PIB mundial y el resto el 40%. En el año 2010, la distancia se había cortado, 51-49.
Los años 90 fueron para América Latina y para una buena parte de las economías en desarrollo una década perdida. Los primeros años del siglo fueron, en cambio, un periodo de fuerte crecimiento económico. Si utilizamos la clasificación de James Wolfson, el antiguo presidente del Banco Mundial, el número de países convergentes, es decir, los que doblan la tasa de crecimiento de los países ricos, se multiplicó por 5 y el de los pobres pasó de 55 a 25. Hay un autor norteamericano, Charles Kupchan, que ha señalado que el siglo XXI no pertenecerá ni a Estados Unidos, ni a China, ni a ningún otro poder, y que caminamos hacia un mundo de nadie. Pues bien, en ese mundo de nadie, América Latina es un polo emergente de creciente dinamismo e importancia. El conjunto de la región ha registrado durante años tasas de crecimiento del PIB que superan el 5% anual de media y ha resistido bien los embates de la crisis. Uno de sus países, Brasil, es ya la sexta potencia económica mundial. La región ha disminuido significativamente los índices de pobreza, del 48 al 30% entre el año 90 y el año 2011, y el auge de las clases medias es una tendencia generalizada. Dicho esto, es verdad también que el crecimiento no resuelve algunos de los problemas que tiene la región, y muy especialmente la desigualdad. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En un entorno político y económico favorable, la región ha traído en estos últimos años grandes inversiones directas extranjeras, en principio y de manera muy destacadas españolas. Pero no solo. China en el año 2011 invirtió ya en América Latina 15.000 millones de dólares. La región ha traído estas inversiones, pero la región sigue necesitándola porque la inversión no alcanza más que el 23% del PIB y, como dice la CEPAL, esto es insuficiente para el desarrollo que busca América Latina. La región es más competitiva. Chile se consolida como el país más competitivo de la región, ocupa el puesto 31 del mundo. España ocupa el 36. Pero también es cierto que la región no es una región homogénea y que sigue teniendo graves problemas. Hay grandes bolsas de pobreza, el narcotráfico y la delincuencia organizada es una cuestión por resolver y que impone enormes costes a algunos países, especialmente en Mesoamérica. La lucha contra la inseguridad supone, por ejemplo, el 7% del PIB de Centroamérica. Y también es verdad que, como en otros sitios, existen problemas de corrupción, de que el Estado en algunos sitios es débil, y también lo son las instituciones públicas. Esto es crucial y ya lo señaló el BID hace años cuando, refiriéndose al crecimiento y el desarrollo, insistía en que la política importa. En América Latina han resurgido los ideales de integración, cuya iniciativa más significativa es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 33 países, 600 millones y un PIB conjunto de 7 billones españoles de dólares. Esto es un gran avance desde el punto de vista económico, aunque no está acompañado por un crecimiento muy intenso del comercio intrarregional, que no llega más que al 20%, mientras que en la ASEAN, por ejemplo, supera el 35%. La región, América Latina, ha cambiado. También ha cambiado, lo decía al principio, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, tanto que algún autor ha hablado de la muerte y resurrección de una política. Es Jean-Michel Severino, que fue durante 10 años el director de la Agencia Francesa de Cooperación, antes vicepresidente del Banco Mundial y ahora creo que está en el BEI, aparte de trabajar en el Center for Global Development. Ha habido una triple revolución, una revolución de objetivos, lo siento. Una revolución de objetivos, el objetivo sigue siendo la lucha contra la pobreza,
pero se van introduciendo nuevos temas en la agenda, como puede ser el cambio climático como puede ser el cambio climático. Hay más actores, países emergentes, grandes empresas privadas, con sus programas de desarrollo, como puede ser la Fundación Gates, tantos actores que se habla de acción hipercolectiva, y hay también muchos más instrumentos. Entonces, un indicador claro del cambio es que a partir del foro de Busan, a finales del año pasado, el Comité de Ayuda al Desarrollo, la especie de Santa Santorum de la cooperación, ya no domina ni determina la agenda de la cooperación al desarrollo. La gobernanza del sistema es ahora amplia y difusa. Busan señalaba también cómo es importante para el desarrollo la movilización creciente de los recursos nacionales, y esto es cada vez más evidente a medida que se va produciendo el proceso de crecimiento y, por lo tanto, el ascenso en la escala de los países. Cuando pasan de la pobreza absoluta en países sumidos en la miseria a países de renta media en los que ya hay que abordar temas como la desigualdad, el gobierno o los impuestos. Hay una discusión también en este cambio sobre la focalización en países de renta baja, y vuelve a suscitarse en estos últimos meses otra vez la cuestión de la cooperación en países de renta media. Por otra parte, ahí se hace más hincapié en apoyar a los países no solo para que puedan hacer frente a las necesidades sociales básicas, sino también para que generen crecimiento, tejido económico, y que así den sostenibilidad a todo el ejercicio. El Banco Mundial ha dedicado precisamente su informe de este año, su informe de desarrollo mundial, al empleo. Se llama Jobs, y su intención, su ánimo, y lo dice al principio del informe, es poner el empleo en el centro del escenario cuando se habla de desarrollo. Hay también cambios que vienen, y muy importantes, que vienen del sur, por la vía, y concretamente América Latina, por la vía, por ejemplo, de programas como las transferencias condicionadas de efectivo, que nacieron en México y que han sido replicados con éxito en muchos países de la región. Se discute, además, dónde tendremos que hacer cooperación en los 20 o 30 próximos años, dónde estarán los pobres, dónde habrá, en los países de renta baja, en los países de renta media. El papel de los países emergentes. Solo China prestó a países en desarrollo en el 2010 más que todo el Banco Mundial, con sus condiciones particulares. En fin, tenemos que repensar cómo enfocamos los problemas, cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos. América Latina ha cambiado, el sistema de cooperación ha cambiado, y la cooperación española no puede estar ajena, no puede estar al margen de estos cambios. Hemos sufrido fuertes ajustes, esta es la realidad, y de ahí algunos han sacado la conclusión de que se ha producido un desmantelamiento y que ya no tenemos nada que hacer. Bueno, aún en esta época tan extraordinariamente difícil, hay algunos también, como yo, que no estamos de acuerdo, y que podemos seguir haciendo cosas interesantes en América Latina, si bien es cierto que no se trata de repartir la escasez entre los mismos objetivos, sino cambiar de manera fundamental muchas cosas. Tenemos que focalizar nuestros recursos en menos países, tenemos que reducir nuestros objetivos y no dispersarnos. Esta reflexión que voy a hacer se refiere fundamentalmente a la agencia de la que soy director, pero creo que se podría trasladar en general a todo el sistema de cooperación. Voy a destacar algunos elementos rápidamente, para no extenderme, a algunos elementos del cambio. Tenemos que cambiar el modelo de nuestras relaciones con los países socios, es decir, tenemos que trabajar con menos. En el anterior plan director, nuestros países prioritarios, trabajábamos en 50 países. Si se considera que la media europea, sobre todo, bueno, ejemplos como los británicos, como los holandeses o como los suecos, están en torno a 20 países, bueno, se podrá ver
que teníamos el abanico quizá demasiado abierto. Tenemos que transformar también nuestra cooperación con los países de renta media. O sea, no podemos seguir haciendo la misma cooperación que hacíamos hace 25 años, cuando ya han alcanzado un estatus diferente de renta media o incluso de renta media alta. Tenemos que poner en marcha un modelo diferente basado en el principio, digámosle, de partenariado, basado en una relación más horizontal de colaboración que nos permita aprovechar las oportunidades de cooperación triangular y nos permita también responder a la demanda que nos hacen los propios países latinoamericanos de transferencias de conocimientos especializados. Tenemos que, por lo tanto, cambiar nuestro despliegue exterior, pero, y esto me gustaría que quedara bien claro, la cooperación española no se va de América Latina, ni pretende quedar con una presencia testimonial allí, aunque, evidentemente, con menos recursos debemos rediseñar nuestras oficinas y cómo trabajamos en la región. Estamos pensando, entre las ideas que manejamos, 3 tipos de oficinas sobre el terreno. En los países de asociación, donde concentraremos el grueso de nuestra OD, queremos seguir con el modelo tradicional, pero abriremos, o por lo menos estamos barajando la idea, abriremos 2 nuevos tipos de oficinas, unas mixtas regionales que nos ayuden a cubrir varios países de la región, por ejemplo, en Uruguay, para cubrir toda esa zona de países de renta media alta, o incluso OTCs, y sería el tercer tipo, temáticas, en países de renta media alta, porque no debemos renunciar a trabajar para abordar el problema de los bienes públicos globales y regionales. Y tengo, en fin, aquí a mi lado a una costarricense y conozco de primera mano, porque viví allí, pues todo lo que ha trabajado Costa Rica en preservación del medio ambiente y en todo lo que tiene, y por lo tanto puede ser un socio ideal para abordar estas cuestiones. Tenemos que hacer más énfasis en nuestro papel como promotor del intercambio de conocimientos y experiencias nuestras y, en fin, a ir de la mano con otros actores. Contamos con estructura en la región, 4 centros de formación que pueden ser especialmente importantes. La agencia tiene que seguir haciendo sus actividades, pero tiene que también convertirse en una prestadora de servicios. Tenemos en negociación 7 acuerdos de cooperación delegada con la Comisión Europea y, si todo encaja bien, conseguiremos apalancar hasta $75 millones en solo un país en los próximos meses o en las próximas semanas. Tenemos que cambiar la gestión de algunos fondos importantes, como el Fondo del Agua, donde estamos prácticamente en todos los países de América Latina, pero donde nos está costando ejecutar más rápido y donde tenemos trabajo todavía para bastantes años. Tenemos que aprovechar también las oportunidades que nos brinda la cooperación reembolsable para apalancar recursos internos y regionales. Y eso nos permite abrir nuevas posibilidades de alianzas público-privadas para el desarrollo. De nuevo, el ánimo es el que mencionaba antes, el de crear tejido económico, crecimiento y empleo. Y en esto no queremos hacer nada distinto de lo que desde hace años hacen otras cooperaciones europeas, como la británica, la francesa o alemana, o muchas otras que no voy a citar. Tenemos que aprovechar esta situación para recapacitarnos, para seguir construyendo capacidades en la agencia que nos permitan sustentar nuestra acción cada vez más, con nuestras tomas de decisiones, en la evidencia y abandonar el método intuitivo. Y también, y con esto acabo, en un momento en que América Latina cambie, la cooperación, el sistema de cooperación cambia y nosotros cambiamos, queremos participar activamente en la definición de la Agenda de Desarrollo Global, en el debate sobre la cooperación con países de renta media y, por no citar más que un tema más, en el intercambio de conocimientos como herramienta de cooperación al desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Don Enrique. Muchas gracias, Tomás, por darnos la palabra y muchas gracias por
la acogida que siempre nos presta Casa de América a nuestra Secretaría Iberoamericana. La verdad es que nos sentimos en casa y eso es el trabajo tuyo y el trabajo de tus colaboradores. Para nosotros, en el momento en que se está preparando la cumbre de Cádiz, este evento me parece extraordinariamente oportuno por el tema y por la persona que nos va a dirigir la palabra. Rebeca es una de las grandes figuras latinoamericanas, iberoamericanas, en su país ciertamente como vicepresidenta de la República, como ministra y un punto de referencia permanente de la opinión autorizada en los grandes temas del desarrollo y de la política. Y ahora en Naciones Unidas le ha dado la oportunidad de ser la directora general adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso para mí tiene un significado muy especial. Para los latinoamericanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha sido uno de los grandes compañeros de los últimos 50 años. Lo hemos encontrado ayudando a reconstruir nuestras democracias, lo hemos encontrado ayudando a luchar contra la pobreza, lo hemos encontrado ayudando a salir de los grandes desastres naturales, nos ha ayudado a seguir pensando en América Latina, en los grandes temas, con una visión objetiva y de gran solidaridad. Por eso que, como latinoamericano, yo siempre siento en este brazo de las Naciones Unidas un enorme respeto, una enorme deuda de afecto por el compromiso que han asumido con el desarrollo económico y social de la América Latina y el Caribe. Creo que Rebeca nos va a hablar hoy del tema de la coyuntura de la América Latina, tema realmente muy atractivo y que va a estar presente en próximos eventos aquí mismo en esta casa. Creo que América Latina forma parte del planeta y el planeta está viviendo momentos complejos de una creciente inseguridad. Yo creo que hemos terminado una década de seguridad, para entrar más en lo que ha sido la tónica de toda la historia de los últimos 200 años, que es la inseguridad. Bueno, en ese esquema realmente estamos en una crisis que no es mundial, pero que afecta a países claves, a motores claves, como es Estados Unidos y una buena parte de Europa, y ciertamente es muy difícil anticipar cuándo y cómo vamos a salir. Vamos a salir, pero mientras tanto los momentos que viven algunos países, como el caso de nuestra España, pues son bien conocidos. Yo creo que América Latina ha escapado un poco a estos fenómenos recientes por muchos motivos, porque hemos aprendido a manejar mejor nuestra macroeconomía, porque hemos tenido una capacidad de exportación muy importante, beneficiada por la apertura de los mercados chinos, porque hemos tenido además una mejor capacidad de administrar nuestras reservas y sobre todo porque hemos tenido una banca que no estuvo comprometida con los grandes temas que llevaron al lanzamiento de la crisis actual. ¿Es una nueva América Latina? Sí, no toda, pero es una nueva América Latina. ¿Será esta la década de América Latina? Puede ser, pero no necesariamente va a ser si realmente no somos capaces de hacerle frente a los desafíos que todavía nos quedan y que son muchos. Pero es muy importante repensar esta América Latina de hoy, porque ciertamente cuando repensamos América Latina, repensamos también a Iberoamérica, y ciertamente una América Latina vigorosa, con mercados creciendo, es realmente un instrumento importante para la solución de los problemas de los países del grupo iberoamericano, España y Portugal en particular, que tienen en América Latina un gran socio y un gran amigo. Por tanto, conocer un poco la forma como se ve América Latina desde la posición en que está en este momento Rebeca es muy importante. Y lo acaba de decir Juan López Dóriga, es muy importante repensar qué tipo de cooperación requiere la región. Ciertamente no puede ser la misma que hace 20 o 30 años, pero requiere cooperación, requiere la solidaridad para asociarnos precisamente a un esfuerzo donde América Latina aspira a no ser parte del problema de la crisis actual, pero sí parte de la solución. Por eso que simplemente quería darle la bienvenida a Rebeca, felicitarte, Tomás, por la invitación a hacer este evento en esta casa el día de hoy, y estamos deseosos de escucharte. Adelante. ¿Aló? Tengo que apretar. ¿Sí? ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor para mí estar aquí. Quiero agradecerle muy especialmente, bueno, en primer lugar a mi amigo, don Enrique Iglesias, que es realmente el presidente de América Latina. Así lo vemos todos. Y es una de las personas que más ha contribuido realmente
a hermanar a América Latina y a Iberoamérica, entendiendo nuestras diferencias, porque nadie nos conoce mejor que don Enrique, y al mismo tiempo sabiendo cuáles son los puentes que tenemos que construir en aquello que nos une y en aquello que nos hace parte de un mismo espacio iberoamericano. Nadie como él para guiarnos en esa tarea, y para mí no solo ha sido un honor considerarme su amiga, sino realmente siempre lo he visto como un líder del que todos debemos aprender. Así que de verdad, don Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a la CEGIP y a la Casa de América por esta actividad. Yo de verdad aquí yo me siento como en casa, ya me hacía falta, tenía un tiempito de no venir. Y muchas gracias de verdad a la CEGIP, a María Salvadora Ortiz por organizar junto con Tomás y la Casa de América esta actividad. Gracias a ustedes por venir. Yo veo que América Latina sigue siendo un tema de interés y me alegra sobremanera. Y de verdad un agradecimiento muy especial al Gobierno de España. Gracias por estar aquí. Mi visita realmente ha sido posibilitada por ustedes, por Gonzalo Robles, por ti. Y efectivamente nos conocemos desde Costa Rica, después Guatemala, luego hemos seguido coincidiendo en estos avatares de la cooperación y de la solidaridad para el mundo. Así que es realmente un placer para mí estar aquí. Entonces, déjenme hacer un repaso porque realmente tanto don Enrique como Juan han dicho muchas de las cosas. Entonces, déjenme tratar de puntualizar algunos de los retos que Latinoamérica enfrenta, comenzando por decir, porque siempre, a veces los que estamos en la cooperación comenzamos por las malas noticias, y yo creo que en estos tiempos hay que comenzar por las buenas noticias también. Y realmente yo creo que hace una década no preveíamos que estaríamos hablando en promedio, ¿no? Porque América Latina es diversa, pero que América Latina experimentaría la enorme expansión que ha experimentado en los últimos 10 años. Y yo diría que no solo una enorme expansión, sino tal como se ha dicho, que América Latina ha llenado el casillero que Feinsilber llamaba el casillero vacío de América Latina. Él decía que América Latina había experimentado todas las permutaciones de combinación entre crecimiento e inequidad, ¿no? Crecíamos con inequidad, pero nunca logramos llenar el casillero de crecer con equidad. Y América Latina en estos 10 años llenó ese casillero vacío. Efectivamente, la disminución en la pobreza y en la desigualdad durante estos años ha sido dramática, no marginal, ha sido importante para la región. Se han generado nuevas clases medias, voy a hablar un poco de eso, todavía precarias en muchas regiones, pero el ascenso de la clase media en América Latina, la salida de 50 millones de personas de la pobreza durante estos años son números que hablan por sí mismos. El protagonismo de nuevos actores sociales y políticos, de democracias también que han ido madurando, donde hay un gran dinamismo, y una macroeconomía y un sector financieros que han mostrado ser bastante estables y sólidos ante la crisis. Hay 26 países en América Latina calificados ya como países de renta media. Solo tenemos un país de bajo desarrollo, que es Haití, y ya tenemos 5 países en América Latina que ya no son solo de renta media, sino que son de ingresos altos, considerados ya como ingresos altos en la región. Pero como bien dijo don Enrique, todavía hay enormes retos en la región, no es tiempo de tirar las campanas al viento, y para que esta sea la década de América Latina debemos enfrentar ese reto con fuerza. Todavía tenemos 170 millones de personas bajo la línea de pobreza, alrededor del 30% de los latinoamericanos, 29% para ser exactos. 70 millones de ellos por debajo de la indigencia, o sea, por debajo del $1.25 por día por persona que ha fijado el Banco Mundial, alrededor del 12% en la región. Y estas nuevas clases medias son clases todavía muy vulnerables, porque
Estas son clases medias que todavía no se han despegado suficiente de la línea de pobreza. Están por encima, pero están cerquita de la línea de pobreza. Un mal viento económico, una desaceleración de la economía, una enfermedad en la familia, muchos de ellos siguen sin tener seguridad social, o una posibilidad de pensión. O sea, son clases medias con grandes aspiraciones, pero todavía en situación de vulnerabilidad. Hay que cuidarlas para que efectivamente América Latina logre consolidar estas clases medias con la robustez que es necesaria para el futuro. Rezagos todavía en el tema de género dentro y fuera del hogar, que son importantes. Las mujeres se han abocado al mercado de trabajo, se han incorporado al mercado de trabajo de manera masiva, sin embargo, siguen sufriendo grandes discriminaciones salariales, se siguen incorporando en actividades de menor productividad y la infraestructura social para poder conciliar trabajo y familia en América Latina todavía es precaria. Y este tema de la familia, que don Enrique me ha oído meter mucho dentro del análisis económico, porque en general ese es como el análisis de otros y no de la economía, se convierte en un problema muy central para los retos que América Latina tiene que enfrentar hacia el futuro, porque tiene que ver con las generaciones por venir, tiene que ver con los jóvenes de hoy en día, tiene que ver con la educación y tiene que ver con la consolidación de la clase media, porque la clase media no solo se ha fortalecido por el aumento de salarios o el aumento del empleo, se ha fortalecido también porque en las familias las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral, dando un aporte muy importante para poder salir de la pobreza. El otro tema en América Latina fundamental, lo ha tocado también Juan y don Enrique, es todo el tema del cambio climático y de la biodiversidad. América Latina, lo hemos llamado nosotros, es una potencia en biodiversidad, ¿no? Es un continente megadiverso, pero el cuidado de esa biodiversidad, el problema del deterioro de los ecosistemas que afectarán nuestro acceso al agua, por ejemplo, se convierte en un tema muy fundamental. Y este es un tema en el que América Latina no solo tiene un reto, sino tiene mucho que aportar. Y entonces en esa discusión de la agenda de futuro, todo el tema de cambio climático, todo el tema de la sostenibilidad ambiental y todo el tema de la biodiversidad serán temas importantes para la región. Entonces déjeme ir muy rápidamente y plantear en pocas palabras para tratar de tener una conversación con ustedes los principales retos que yo veo hacia el futuro. Déjenme hablar de 5 retos muy rápidamente. El primero, la coyuntura actual, porque hemos dicho todas estas cosas importantes para América Latina, el crecimiento económico, la baja de la pobreza, la baja de la desigualdad, pero lo cierto es que la región se está desacelerando, ¿no? Y les voy a dar algunos de los datos para compartir con ustedes. Es cierto que esta desaceleración es dispareja, porque los países que estaban creciendo más antes, que eran los países del sur, se están desacelerando más rápidamente que los países del norte de América Latina, como es América Central y México, que más bien han mantenido tasas de crecimiento aceptables durante este año. Algunos datos. Argentina, que tuvo un crecimiento del 9% más o menos, crecerá, según las proyecciones de la CEPAL, alrededor de un 2% en el 2012. Brasil, que creció en el 2010 un 7,5%, crecerá menos del 2%, alrededor del 1,6%. Paraguay, que tuvo un crecimiento postcrisis del 13%, decrecerá este año, es el único país de América Latina, en el 2012. Y países como Venezuela, que se estaban desacelerando, tendrá un crecimiento alrededor del 5% durante este año, igual el caso de Panamá, de Costa Rica, etcétera, que tendrán crecimientos más alrededor del 5%. O sea que se ha invertido un poco la tortilla, el promedio antes en América Latina había subido por los países del sur, el promedio de América Latina se mantendrá alrededor del 3,2% en el 2012 por los países del norte de la región, no por los países del sur. 3,2% crecimiento en el 2012,
4.3 fue 2011 y 6% fue 2010. Entonces estamos viendo cómo efectivamente la coyuntura internacional ha afectado a América Latina. Hay lo que algunos llaman un reacople, ¿no?, a la tendencia internacional. Ahora, tal vez aquí déjeme hacer una reflexión, porque lo cierto es que cuando uno ve los análisis que se han hecho en términos del acople o desacople de las economías del sur con respecto a los países desarrollados, vemos dos fenómenos que son distintos. Vemos un desacople en las tendencias de crecimiento de largo plazo, porque efectivamente los países del sur están creciendo crecientemente, más aceleradamente que los países desarrollados. Entonces ahí hay un desacople. Esta es una tendencia estructural. Pero en el ciclo no hay desacople, ni nunca lo ha habido. En realidad, cuando se ha acelerado la economía internacional, se ha acelerado el crecimiento en el sur. Cuando se ha desacelerado el crecimiento internacional, se ha desacelerado el crecimiento en el sur. O sea que en el ciclo seguimos más o menos la economía internacional. Y eso también le está pasando a América Latina en este momento, donde hay un crecimiento estable, no hay crisis, hay estabilidad macroeconómica, pero efectivamente hay desaceleración. Dos temas nada más ligados a lo anterior, y es que se han desacelerado las exportaciones, efectivamente, y algunos de los productos que habían sido parte de este auge, sus precios han bajado, especialmente cobre y petróleo, que formaron parte también del boom de las commodities en América Latina. Por supuesto que esta desaceleración no se ha dado solo por la desaceleración de Europa o de Estados Unidos, sino también por la desaceleración de China, ¿no?, donde vamos a andar en un crecimiento de alrededor del 7, mientras que pues, nos hayamos acostumbrado al 9, 10 y 11 en China, y eso efectivamente está afectando a la región. Segundo reto. Entonces, primer reto, la desaceleración mundial. Segundo reto es si haciendo lo mismo que hicimos en estos 10 años, vamos a poder ir creciendo con equidad y reduciendo la pobreza. O sea, hicimos mucho estos 10 años, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir reduciendo las desigualdades y la pobreza en América Latina. Algunos de los estudios que hemos hecho en el PNUD nos dicen que no. O sea, algunos de los estudios que hemos hecho en el PNUD y donde damos cuenta de la importancia de la reducción de las desigualdades, especialmente por la ampliación del mercado laboral, cuando decimos, bueno, ¿qué pasa si seguimos creciendo con esta estructura laboral que tenemos hoy en día, con la productividad que tenemos hoy en día, y creciendo a las tasas que crecíamos antes? La desigualdad y la pobreza se reducen, pero se reducen mucho menos de lo que se redujeron en la década anterior. Quiere decir que hay unos rendimientos decrecientes del modelo en términos de la reducción de la desigualdad y la pobreza hacia el futuro. Y la razón es porque los sectores a los que tendríamos que llegar para seguir reduciendo la desigualdad y la pobreza son sectores que están mucho más marginados del mercado laboral mismo, y por lo tanto no es solo con la misma estructura de crecimiento que vamos a poder llegar a ellos. Esto es cierto tanto dentro de los países para las regiones, por las desigualdades regionales que existen en muchos de los países de la región, áreas de gran progreso como tenemos en México, como tenemos en Brasil, con áreas muy rezagadas, esa es una. Entonces hay un tema regional, territorial, pero también está el tema de las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes, que están sistemáticamente mucho más fuera de los circuitos laborales, a los que hay que tener otro tipo de políticas para poder llegar. Y los dos temas que son muy cercanos también a ustedes, que son el tema del desempleo juvenil y del desempleo femenino. Déjenme darles algunos ejemplos de lo anterior. Y déjenme empezar por el tema de las mujeres, ¿no?, y de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Y lo que vemos cuando seguimos viendo América Latina son
todavía grandes sectores de la población femenina marginadas del mercado laboral. Yo creo que estos números a veces nos sorprenden porque estamos acostumbrados a una América Latina con una gran participación femenina. Sin embargo, déjenme decirles la diferencia en la participación de las mujeres en países como Honduras, Guatemala, México y Nicaragua, donde la brecha de participación entre hombres y mujeres es en Honduras mayor al 40%, en Guatemala alrededor del 40%, en México alrededor del 36%, en Nicaragua el 33%. Estos son puntos porcentuales de diferencia entre la participación masculina y la participación femenina en el mercado laboral. O sea que ahí hay una oportunidad, pero también hay un reto enorme de cara al futuro. Igual en el desempleo femenino. Me voy al desempleo de los jóvenes. Y yo sé que este es un tema muy importante aquí en España y no quisiera dar estos números sin decir primero que el desempleo en España es mayor que el que yo voy a citar para América Latina. Sin embargo, a América Latina le pasa este desempleo juvenil sin estar en crisis, ¿no? Que quiere decir que hay un problema estructural que la sociedad todavía tiene que resolver. Si estuviéramos en crisis, por supuesto, que estos números serían mucho mayores. Pero el desempleo en los jóvenes ha subido y lo que dice la OIT es que se mantendrá alrededor del 15% hasta el año 2015. O sea, que en estos años no bajará. Es menor que el desempleo en Europa y que el desempleo juvenil en España. Sin embargo, tenemos países en los cuales muy sorprendentemente el desempleo juvenil sigue siendo muy alto, porque son países exitosos. Quiere decir que hay algo que está pasando en nuestra estructura social que no logra incorporar a los jóvenes en la corriente principal del desarrollo. Países con fuerte crecimiento económico y que han tenido una rápida recuperación después del 2008, como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, tienen los índices de desempleo juvenil más altos de la región. Entonces, algo está sucediendo en que está marginando a los jóvenes de eso. Chile tiene desempleo entre los jóvenes de alrededor del 25%, el desempleo de los adultos es del 10%, el de los jóvenes del 25%. En Uruguay, el 20%, el desempleo de los adultos es del 7%. En Argentina, 20% de desempleo juvenil, el desempleo de los adultos es el 8%. Brasil, 18%, el desempleo de los adultos es el 8%. O sea que tenemos más del doble en muchos de estos países de desempleo juvenil con respecto a las tasas normales de desempleo. Y como sabemos, en muchos de estos lugares, parte del problema es que los jóvenes no están en ningún sistema institucional, ¿no? Y por lo tanto, el peligro de que los sistemas de protección social, al no considerarlos, porque no han empezado su vida laboral, o el tema de la familia nuevamente ahí, y que hayan pues otros mecanismos de protección que no son los mecanismos que la sociedad quisiera que fueran una opción para los jóvenes de nuestra América Latina. Y eso se relaciona, por supuesto, enormemente en Centroamérica también, donde los problemas de inseguridad y los problemas de la participación juvenil en sistemas fuera del marco principal se han convertido en un problema, en una trampa de pobreza y sostenibilidad hacia el futuro. El tercer reto, como les decía, es cómo logramos consolidar el proceso de crecimiento de los países de renta media, porque, como todos sabemos, existe esta expresión de la trampa de los países de renta media, ¿no? No podemos competir por salarios bajos. En el mundo de hoy sería impensable que América Latina pretenda hacer eso, ¿no? Con los países del Asia y la diferencia salarial, y con las democracias en América Latina, pues evidentemente pues ese no es un camino por el que podemos optar. Y por lo tanto, el único camino que le queda a América Latina es el aumento de la productividad, el aumento de la innovación, la inversión en la innovación tecnológica y en el conocimiento. Sin mayores innovaciones,
sin mejor educación de calidad, sin tecnología de punta, las economías latinoamericanas enfrentarán rezagos de productividad que volverán a golpear, digamos, nuestra posibilidad de un crecimiento dinámico. Y así como hay que evitar esta trampa de productividad en los países de renta media, que ha sido muy estudiada, hay que evitar también lo que yo llamo la trampa del consumo, porque al mismo tiempo podríamos caer nosotros, ¿no?, también al no enfrentar el rezago de productividad, de volcarnos para el crecimiento en un consumo insostenible dentro de las economías latinoamericanas, trampa que debemos evitar y que, por supuesto, que si queremos competir con el mundo asiático, requieren de mayores tasas, no de consumo, sino de ahorro y de inversión, como bien dijiste, Juan, en tu primera intervención. Para que nos demos una idea, ¿cuál es la tasa de inversión la tasa de ahorro de China y la tasa de inversión de China? Es alrededor del 40%, ¿no? Tasas de inversiones cercanas al 40% es la norma en China, ¿no? Las tasas de inversión en América Latina, dijiste, 23%, ¿no? O sea, China tiene más o menos el doble de la tasa de inversión que tiene América Latina. Y si nos vamos a otros países asiáticos, ¿no?, tienen tasas de inversión cercanas al 30%, que es más bien la norma. Nosotros hemos llegado a aumentarla porque estuvimos en tasas de inversión del 18%, estamos hoy en día en tasas de inversión del 23%, pero aún así muy lejano del mundo con el que nos toca competir en productividad para los tiempos futuros. Y termino con el último reto que quiero compartir con ustedes sobre esto, que es cómo consolidamos, como decía antes, la clase media latinoamericana, cómo nos alejamos de su vulnerabilidad, cómo efectivamente no solo les permitimos una inserción más formal al mercado laboral, sino cómo el mejoramiento en la educación les permite efectivamente alejarse de una manera más definitiva de la línea de pobreza. Nos ayudó en esta buena evolución de América Latina, nos ayudó también la ventana demográfica, pero esa ventana demográfica ya pasó. Lo que nos dio esa ventana demográfica ya pasó. Hoy en día vamos a tener que fortalecer la inversión en la consolidación de los sectores medios para poder tener sectores medios mucho más sólidos hacia futuro. Y esto tiene que ver con un tema que también mencionaron Juan y don Enrique, que es el tema de la institucionalidad y del Estado de Derecho, del Estado en todo el territorio nacional. Para las clases medias este es un elemento fundamental, no solo el acceso a servicios, sino es un Estado que funcione, una institucionalidad confiable, que efectivamente dé las redes de protección y los servicios de calidad que las clases medias demandan. Termino aquí sobre este tema de América Latina para hacer algunas observaciones sobre la cooperación al desarrollo, si me permiten, con toda humildad. En primer lugar, el primer reto para la cooperación en general en el mundo hoy en día, por supuesto que es la crisis económica de Europa, porque han sido los principales países que han apoyado el sistema de cooperación internacional. Pero se le ha dado más importancia en este reto al tema de los recursos que a tendencias estructurales mucho más importantes, creo yo, para el futuro. Y la tendencia estructural más importante es que ha habido un cambio en términos de la exigencia al espacio de cooperación por parte de los ciudadanos que siguen comprometidos con la solidaridad, pero quieren mucha mayor transparencia, quieren saber dónde van sus recursos, quieren saber cuáles son los resultados de los recursos que con tanta generosidad ellos dan. Y esto es algo que la crisis es un paréntesis, así lo veo yo. Este partenariado con Europa, este partenariado con España, seguirá siendo muy fuerte hacia futuro, pero lo que
todas las agencias que estamos en la cooperación tenemos que entender es que lo que no se va a ir es una mucha mayor exigencia ciudadana hacia las agencias y los organismos que damos cooperación en el mundo. Y nos toca en esta época responder a esa exigencia con menores recursos. Hoy en día tenemos que invertir más en transparencia, tenemos que invertir más en comunicación, tenemos que invertir más en probar los resultados y en la evidencia de los resultados, al mismo tiempo que estamos sufriendo pues, el problema de los recursos. Sin embargo, es una agenda súper importante y una agenda que muestra un mundo de cooperación distinto. Es un mundo mucho más competitivo, pero sobre todo es un mundo donde cada ciudadano, precisamente por la revolución de comunicación, tiene la posibilidad de darle seguimiento a la cooperación, a lo que hacemos, a lo que dicen las comunidades sobre la cooperación, y en ese sentido poder mantener la atención y el compromiso de la ciudadanía mundial en su solidaridad hacia la cooperación se convierte en un reto en sí mismo y un reto que debemos atender con mucha mayor vocación las instituciones que nos hemos dedicado a ese tema durante todos estos años. El segundo punto que lo tocaste es, ¿y la cooperación va a ser solo para los países pobres? En este momento la mayoría de los pobres no viven en los países pobres. En este momento la mayoría de los pobres viven en los países de renta media. Sin embargo, la cooperación con los países de renta media no puede ser una cooperación basada en los recursos, tiene que ser una cooperación que es catalítica, que es una cooperación de redes, que es una cooperación de conocimiento, que es una cooperación para poder aprovechar las sinergias de la cooperación triangular y sur-sur. No es el monto de recursos, es la presencia, es la asociación, es el partenariado, es la posibilidad de seguir siendo parte de la red del mundo en desarrollo. Les voy a dar un dato sobre el PNUD, que mucha gente se sorprende cuando yo lo expongo. En América Latina, del 100% del gasto de programación que tiene el PNUD, el 95% de los recursos vienen de los gobiernos mismos. No vienen de los recursos regulares del PNUD, vienen de los gobiernos, que ven en el PNUD un socio que es imparcial, que puede hablar con muchos actores, que puede unir a muchos sectores, que puede plantear temas que son de interés para ser abordados, que puede traer conocimiento del resto del mundo, que puede llevar el conocimiento de ese país al resto del mundo. O sea que nuestra presencia en América Latina está garantizada por la demanda y los recursos que los países mismos le dan al PNUD, pero no podríamos estar ahí sin la ayuda catalítica de la cooperación. Y es solo el 5% de los recursos de la programación en América Latina, pero es el 5% que nos permite estar ahí para poder efectivamente catalizar y buscar las sinergias para los problemas que conversábamos anteriormente todavía enfrenta América Latina. Entonces, este es otro esquema de cooperación, pero lo que sigue siendo importante, y ahí España ha sido un abogado de América Latina y un socio indispensable para nosotros, en el sentido de que si bien la mayor parte de los recursos, por supuesto, se tienen que ir a los países que tienen menos ingresos y que tienen más problemas, o sea, los países pobres, la presencia de la cooperación en los países de renta media se convierte en un elemento fundamental del éxito, no solo de la cooperación en esos países, sino de la red de cooperación triangular y sur-sur, que se ha convertido en un elemento tan importante para abrir las opciones de desarrollo al mundo del sur. Pero esta seguirá siendo una discusión, y en esta discusión necesitamos de nuestros amigos, y América Latina necesita de las voces, de los que entienden la importancia de que América Latina siga siendo parte
de este mundo, aunque, por supuesto, no recibirá la mayor parte de los recursos de cooperación que se los disputarán entre Asia y África, y algunos ya están diciendo que ya el Asia no, que ahora solo África, ¿no? Claro que parte de esto viene, y déjeme decir esto porque esto me parece que de esto voy a hablar más mañana en la mañana, cuando lancemos los resultados de los objetivos del milenio, del informe del secretario general. Pero lo cierto es que la cooperación ha probado ser muy efectiva con la agenda de los objetivos del milenio, efectivamente, para lograr la disminución de la pobreza extrema, inclusive en el África subsahariana. Y mañana hablaré más de eso, si quieren ir, con mucho gusto. Déjenme solo, para terminar, hablar de la agenda después del 2015, ¿no? Porque en esa agenda necesitamos la participación de todas las voces en la discusión. Ustedes saben que va a haber toda esta discusión de qué pasa después del 2015, cuando los objetivos del milenio se plantearon hasta el 2015, entonces el 2015, al día siguiente nos levantamos en la mañana y decimos ya, no hay objetivos globales, no compartimos una agenda de desarrollo, no hay una guía para la cooperación mundial, y lo que está pasando en este momento es que hay un panel de alto nivel nombrado por el secretario general para discutir la agenda después del 2015, y al mismo tiempo del proceso de Río+20 surge un grupo que va a discutir también los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos, digamos, mucho más universales. Esta discusión es realmente una discusión de cómo va el mundo a enfrentar los problemas de la pobreza al mismo tiempo que los problemas del cambio climático, de la erosión de los ecosistemas y de los límites para seguir combatiendo la pobreza en un mundo que tiene límites naturales, ¿no? Y esta va a ser la discusión de los próximos 3 años. Entonces yo aquí solo quiero hacer 2 reflexiones. La primera es que si bien tenemos que discutir qué pasa después del 2015, no quitemos el esfuerzo de cómo llegar al 2015, ¿no? Porque si no vamos a perder 3 años para poder seguir avanzando en los objetivos del milenio, en el combate a la mortalidad materna, a la mortalidad infantil, al hambre y a la pobreza en el mundo. Tenemos 3 años para ir, no quitemos nuestra atención del 2015 para pensar en qué pasa después, ¿no? Porque si no podemos llegar al 2015, hoy consideramos los objetivos del milenio un éxito, en el 2015 podrían ser un fracaso si nada pasa de ahora al 2015. Pero esa es mi primera observación. Mi segunda observación es que Río+20 nos enseñó un cambio fundamental en la cooperación internacional, porque lo más interesante que pasó en Río+20 no fue el documento intergubernamental, fue todo lo que pasó con el sector privado, la sociedad civil, fuera del recinto donde se estaba discutiendo el documento. Quiero darles un dato para que ustedes vean la magnitud de lo que estoy diciendo. Fuera del documento negociado en Río por los países, hubo ofertas por más de $500 millones de cooperación para programas específicos donde se pusieron de acuerdo países, sector privado y sociedad civil para llevarlos adelante. Un ejemplo, la iniciativa de energía para todos. 50 países firmaron la iniciativa de energía para todos. Las empresas más importantes en energía sostenible o en energía tradicional firmaron el compromiso de la energía para todos. La sociedad civil más dinámica firmó el compromiso de la energía para todos. Y hay en ofertas de cooperación en ese grupo, que es una coalición de los que quieren, digamos, para ponerlo de alguna manera, hay suficiente oferta para mover la iniciativa para dotar de energía a todo el mundo. Ustedes saben que todavía hay 1,5 billones de personas que no tienen ningún
tipo de acceso a energía eléctrica en el mundo y alrededor de 3 billones que no tienen fuentes confiables de energía, ¿no? Para los cuales, si no tienen acceso a ello, pues combatir la pobreza va a ser muy difícil para todas esas poblaciones. Bueno, esa agenda de energía para todos, de doblar la eficiencia energética y de aumentar y duplicar la proporción de energías renovables dentro de la oferta total de energías, fue aprobada en Río por esta coalición enorme que ya tiene más de 50 países en ella. Esta va a ser una forma de cooperación distinta a lo que hemos visto en el mundo, porque su dimensión es distinta. No es que nunca había habido colaboración con la sociedad civil y con la empresa privada, por supuesto que sí, pero hoy en día esa colaboración tiene una dimensión que la hace cualitativamente distinta, porque efectivamente puede mover una agenda global y no solo nacional con una fuerza que no habíamos visto anteriormente. Así que hoy en día, para la agenda después del 2015, las voces de la sociedad civil, las voces de la ciudadanía, las voces del sector privado, al igual que los gobiernos, serán un elemento fundamental si queremos efectivamente armar un consenso global para una agenda compartida. El PNUD hará 50 consultas a los países, a 50 países en el mundo, cosa que no se hizo en la agenda anterior. Por lo menos 50 países tendrán una consulta nacional sobre esta agenda y haremos una cosa global con los medios a nuestra disposición. En realidad no es el PNUD, es el Sistema de Naciones Unidas, junto con el PNUD, y por lo tanto veremos cómo vamos a conformar una agenda que sea mucho más dinámica, que lleve adelante lo que todavía queda por hacer de la agenda de los objetivos del milenio, porque esta no es una agenda terminada, pero que al mismo tiempo involucre de una manera distinta a los distintos sectores de las sociedades nacionales y de la sociedad global que están comprometidos con el desarrollo para todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Antes de pasar al turno de 3 preguntas, les invito a los ponentes, al embajador López Dóriga y a don Enrique, si quieren hacer alguna observación. Bueno, yo creo que yo comparto la totalidad de las proposiciones que acaba de hacer Rebeca. Pondría el acento en algunas cosas que me parecen muy relevantes de su mensaje. Primero, yo creo que es bueno no exceder en las autocomplacencias donde estuvimos un poco envueltos en los últimos años respecto a que le habíamos puesto el mango a la pelota, y no es así. América Latina tiene mucho que hacer todavía y tiene riesgos importantes. Yo creo que efectivamente esos riesgos provienen fundamentalmente de la coyuntura internacional. Hoy por hoy nos importa mucho qué pasa con la economía de los Estados Unidos, sobre todo para los países de Panamá para arriba. Nos importa mucho qué pasa en Europa, estamos sintiendo el impacto sobre todo en América del Sur, pero nos importa mucho qué pasa en China. Y yo sigo creyendo que China está en un proceso de cambio muy importante, es un gran actor, pero para nosotros el devenir de los hechos en los próximos tiempos van a estar muy marcados, especialmente en América del Sur, por cuál es el tipo de ajuste en que se va a embarcar la economía china, como ya lo han anunciado sus autoridades y las que vendrán. En segundo lugar, mencionó el tema de las clases medias. Es importante de las clases medias. Es un tema que no es un tema solamente económico, es un tema también eminentemente político, porque tenemos clases medias que reclaman otro tipo de medidas y reclaman cosas que no habíamos imaginado. Yo siempre repito, yo en mi época de joven salíamos a la calle a protestar para que el gobierno nos diera más presupuesto a la universidad o para el gobierno fundamentalmente de tener la autonomía universitaria. Nunca habíamos visto decenas de miles de muchachos pidiendo la calidad de la educación. Eso es un fenómeno típicamente de clase media. La gente quiere mayor calidad de ciertas cosas y eso es un fenómeno que administrarlo políticamente no es fácil. Y los gobiernos están sintiendo el impacto de clases que se manifiestan, desfilan, hablan,
pero al mismo tiempo reclaman cosas que no habíamos visto todavía en la agenda del pasado. Yo creo que está muy bien, por tanto, poner el acento en eso de las clases medias. Creo, además, que un tercer punto que me pareció muy importante y sobre el cual no hay, la insistencia nunca será poca, es el tema de la educación. En ese sentido, nosotros hemos perdido la ocasión de poner la educación al nivel que requieren los tiempos modernos. Y ahí, por ejemplo, hay que reconocer que el trabajo que ha hecho la OEI el año pasado, en otro año en Mar del Plata, pues de proponer una gran reforma educativa donde puedan colaborar los países desarrollados, los países latinoamericanos, es un objetivo muy importante. Nuestro gran desafío hoy en día es la educación. Es un desafío no solamente de poder tener la mano de obra calificada para las nuevas demandas de la producción, sino para la propia defensa de la democracia. Nosotros precisamos, y yo creo que el tema es plenamente compartible. Creo que hace muy bien también en llamarnos la atención respecto a las nuevas variables de la cooperación, un tema que sé que está muy en discusión aquí con nuestros amigos de la ECID y el gobierno. Es decir, ¿qué tipo de cooperación para los momentos que estamos viviendo? Claro, hay que reflexionar sobre esto, no es la misma cosa que hace 20 años, tenemos otro tipo de cooperación, pero creo que ha dicho algunas cosas que me parecen muy importantes, y es que las nuevas demandas de educación para los países de clase media van a pasar por elementos muy importantes como el partenariado, las experiencias compartidas, el tema de las redes. Yo estoy un poco decepcionado con esto, por eso nosotros en la CEGIP estamos ahora insistiendo en un programa de redes, porque nos damos cuenta que está ahí un poco el espíritu iberoamericano, se proyecta en formas de cooperación con las redes que de alguna manera deben incorporarse a esto que es el trabajo de la Secretaría. Por eso que yo creo que ese tema de redes, totalmente de acuerdo, que es un tema de la mayor importancia. Por último, yo creo que nos ha hablado de la crisis. Sí, yo creo que en este momento estoy pensando especialmente en Iberoamérica, la capacidad de acciones conjuntas en áreas clave. Estoy pensando en los temas de la productividad de las empresas medias y pequeñas. Tenemos ahora un seminario muy importante aquí en pocos días más. El tema de las asociaciones, en donde estamos con capacidad de hacer muchas cosas juntos en materia de investigación en ciencia y tecnología. España tiene una enorme fuerza, también Latinoamérica Latina. Yo creo que ese tipo de asociaciones son nuevas formas de cooperación que están en el tema educativo, en el tema de investigación, en el tema de nuevas tecnologías, en el tema de las tecnologías. Es decir, hay un campo mucho más grande donde el tema no es tanto el monto de la cooperación para muchos de nuestros países, sino la calidad de la cooperación. Y ahí la asociación con el sector privado, la asociación entre distintas instituciones no gubernamentales que trabajan en campos afines, eso es un nuevo campo donde realmente están centradas las necesidades de nuestros países. Yo creo que, por tanto, simplemente sumarme un poco, decirle que me parece una excelente presentación y que pone el acento en las grandes cosas que realmente nos deberán ocupar en los años que vendrán. Tres preguntas, por favor. Sí. Las decimos a las preguntas de forma seguida. Por favor. Ahí. Buenas tardes a todos. Gracias por la magnífica aportación o ideas que usted nos ha dado. Yo quiero llamar la atención sobre un tema fundamental. Usted ha hablado del problema de la gente joven, el paro juvenil. Paro juvenil que en nuestro país, desgraciadamente, es enormemente alto y que yo creo que se ha perdido. Yo creo que aquella enseñanza de formación profesional que había, no sé si existe todavía, se ha perdido algo que ha existido siempre. En otros países sigue manteniéndose y voy a decir a qué me refiero. Si uno vive en Centro Europa o en Alemania, Austria, etcétera, otros países, se da cuenta que el mundo del trabajo de la gente joven está unido a la gente profesional, que se mantiene el esquema de hace tantos años, tal vez desde la Edad Media, del aprendiz, del oficial, del maestro, esa escala que uno ha conocido de muy pequeño, yo he conocido eso de muy pequeño, y que en nuestro país ha desaparecido. Y entonces uno no se da cuenta que
esta formación profesional o este número enorme de jóvenes no tienen una referencia o no tienen desde el principio en el mundo del trabajo, no lo universitario, sino el mundo laboral, está acompañado desde el primer momento de adscribir esos jóvenes a las diferentes profesiones. Dentista, sea carpintero, cerrajero, fontanero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto prácticamente ha desaparecido y las escuelas, es verdad, enseñan una serie de cosas, en muchos casos desplazadas de la realidad. El pago de un pequeño sueldo a estos estudiantes, como que yo he vivido en otros países, aunque sea simplemente el billete, el que el propio profesional pueda de alguna forma calificar a esta persona que trabaja con él y que después pueda asimilar para que forme parte de la propia empresa, ha desaparecido en nuestro país. Me estoy refiriendo el paro en España, el paro profesional, básicamente. Yo creo que habría que hacer una reflexión en ese sentido sobre este tema en profundidad y que la enseñanza teórica o que la enseñanza esté adaptada no solamente a la teoría, sino directamente al mundo del trabajo. Y esto es lo que yo quería plantear. Esta reflexión que creo que se hace necesaria en ese sentido. Gracias. Muy brevemente, primero agradecer y felicitar a los organizadores por la pertinencia de los ponentes y la calidad de las presentaciones y agradecer a estos pues la calidad de esas ponencias. Me ha sorprendido cuando hablaba Rebeca, que me ha encantado su charla, que no hiciera referencia ni para explicar el crecimiento que ha experimentado en esta última década América Latina, ni para explicar las diferencias del pronóstico de lo que viene para los próximos años, ¿no? Porque va a haber un crecimiento, como usted ha dicho, muy desigual, 1.2 o 2% para Argentina y Brasil, sin embargo un 6% para Chile, un 5% para Perú, un 9% para Panamá, Colombia también está por ahí. ¿Cómo explican esa diferencia? ¿No habrá algún factor? Esa es la pregunta que quiero hacer a ustedes que analizan el tema. ¿Algún factor que ayude? Porque todos son ricos en commodities y es verdad que hay una demanda, pero ¿por qué unos crecen más que otros? Y si en ese análisis, tanto para explicar el pasado como, sobre todo, que nos importa más el futuro, el rule of law, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, si este no será un factor importante o si están satisfechos con cómo ha crecido o cómo ha mejorado la calidad de la seguridad jurídica en estos países y se ha dado por igual. Es decir, ¿qué importancia le dan ustedes a eso? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Soy María Jesús Herrera de la Organización Internacional para las Migraciones. Solamente quería hacer una reflexión que me parece muy curiosa cuando habla de la no incorporación de los jóvenes al trabajo en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Se da una coincidencia y es que, sin embargo, esos países sí están absorbiendo mano de obra joven cualificada, especialmente de España y de Portugal, pero básicamente de España. Entonces, estamos muy interesados en este momento en analizar ese punto y me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. La última pregunta. Que para hablar en América Latina de desarrollo y de cooperación, yo creo que hay que dar un salto, y lo han mencionado varios de ustedes, que es un desarrollo y una cooperación inclusiva y con igualdad. Se puede crecer, pero eso no quiere decir que el reparto de la tarta sea para todos igual. Está bien que aumenten las clases medias, pero también hay que incorporar que las grandes bolsas de pobreza realmente dejen de estar en las condiciones en las que están. Y para eso es necesario, creo yo, una estabilidad y un amparo a los sectores más desfavorecidos de la población. En estos momentos en América Latina está viendo, se decía, la importancia de la empresa privada en el desarrollo de América Latina, pero yo lo que veo es a grandes cantidades de poblaciones de América Latina levantadas desde México hasta la Patagonia, por ejemplo, contra las empresas mineras que están causando muertos en casi todos los países, sin respetar los derechos ambientales, sin respetar los derechos nacionales, y con una inestabilidad de ese tipo no se puede hacer desarrollo. Si a eso le juntamos algo que parecía que estaba ya perdido en América Latina,
como 2 golpes de Estado en Honduras y en Paraguay, no, realmente hay condiciones que no pueden ayudar al desarrollo y a la cooperación. Me gustaría saber cómo enfocan desde América Latina esos focos de inestabilidad, porque si ha habido 2 golpes de Estado, quiere decir que puede haber un tercero, y si hay poblaciones levantadas desde el norte al sur, hubo hace poco 7 muertos en Guatemala, ha habido muertos en Bolivia, y curiosamente el conflicto minero es el eje de todos ellos. ¿Se puede hablar de desarrollo sin atajar problemas de ese tipo? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Yo contesto algunas y tú otras. ¿Quieres referirte a algunas? Yo me refiero también. Sí, crecimiento inclusivo y con igualdad. Y empiezo por la última. Sin duda, el cambio del que tendríamos que hablar en este momento es ¿y quién tiene que pagar los programas sociales ahora, ¿no? En una situación económica y social que se ha transformado tanto? Por ser, digamos, más claro, ¿quién ha reducido más la pobreza en América Latina? Probablemente haya sido Brasil. ¿Y cómo lo ha hecho? No financiado por la cooperación internacional, sino con programas sociales propios, Bolsa Familia y todo el resto. Entonces, una vez alcanzado determinado nivel de renta, sobre todo nivel de renta media, nivel de renta alta, digamos ya la cooperación internacional quizá tenga que dar un paso atrás y ayudar, en la medida en que ellos lo quieran, a esos países a poner en marcha y a desarrollar esos programas sociales que ellos mismos ya son capaces de financiar. Hay focos de inestabilidad, desde luego ya ha habido 2 golpes de Estado. Cuando empezamos a hacer cooperación, a pesar de que estos son focos de inestabilidad, aparte de Costa Rica, no sé cuántos países más, don Enrique, había a principios de los 80 con gobiernos militares. Quiero decir, sigue habiendo focos de inestabilidad, pero quiero decir, la situación yo creo que nos permite afirmar que la democracia ha dado enormes pasos en la región, ¿no? El tema de las mineras es delicado. Yo he sido embajador en Guatemala y he podido ver, en fin, los problemas que causaba la apertura de proyectos mineros en determinadas zonas del país. Esto está asociado también a exportaciones de materias primas de las que bueno, la región se ha beneficiado mucho en todo esto, pero está asociado también a problemas de gobernabilidad que alguien ha citado y que tenemos que seguir abordando. Todos los muertos nos duelen. Solo quiero recordar que las tasas de homicidios en Honduras o en Guatemala o en El Salvador son las más altas del mundo, ¿no? Entonces, aquí hay realmente, en fin, un problema que está ahí. Ahí sí se requiere un abordaje no solo bilateral, y tenemos experiencias de apoyo a las institucionalidades, a la institucionalidad centroamericana, por ejemplo, en Guatemala o en El Salvador o en Honduras, pero requiere también un abordaje de conjunto de la comunidad internacional que se está haciendo y también de los propios países. Es un fenómeno demasiado importante demasiado importante para que los países lo aborden de manera individual. El enfoque regional es necesario y ahí estamos trabajando con el PNUD. Es decir, hay sin duda focos de inestabilidad y hay graves problemas por resolver, pero en fin, cualquiera que haya conocido la región hace unos años, a pesar de todos esos problemas, creo que podría afirmar sin miedo a equivocarse que los progresos han sido enormes, ¿no? Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Juan y déjeme tomar algunas de las preguntas a mí también. Voy a tomar su pregunta sobre el tema del aprendiz y del mundo del trabajo para los jóvenes, junto con la observación de la migración de mano de obra y de mano de obra joven calificada, que sí está en gran demanda, porque en realidad están muy relacionados.
En realidad lo que pasa, y aquí don Enrique y yo, Uruguay y Costa Rica, que hicimos una expansión educativa más temprano que otros países, nos beneficiamos de una mayor igualdad por esa expansión educativa en aquel momento. Sin embargo, hoy en día, para poder seguir por ese camino, no basta que los jóvenes tengan educación básica. La educación terciaria se convierte en un elemento fundamental. Y no digo solo educación universitaria, digo educación terciaria. Y lo digo a propósito, porque efectivamente, si nosotros no logramos preparar a los jóvenes que solo terminaron educación básica para la mayor demanda de productividad en un mundo laboral más exigente, efectivamente pueden haber puestos de trabajo, pero no serán para ellos y ese desempleo juvenil seguirá siendo muy alto. Y efectivamente estas dos cosas están relacionadas, pero están relacionadas con un elemento más, que don Enrique también enfatizó en sus palabras finales, que es con la calidad de la educación, a la que estos jóvenes tienen acceso, porque hemos expandido la educación enormemente en esta década en América Latina. Es parte de lo que explica la baja de la desigualdad, porque estos muchachos con mayor educación llegaron al mercado laboral y les pagaron mejor por haber llegado al mercado laboral. Sin embargo, hasta ahí, porque si no logran tener acceso a educación de mayor calidad, al igual que educación terciaria de calidad, no van a poder disfrutar de las oportunidades que un mundo laboral muy exigente estará planteando para el futuro. Y efectivamente por eso dije que si bien lo habíamos hecho muy bien hasta ahora, lo que se llama en inglés business as usual, ¿verdad? O sea, seguir haciendo más de lo mismo no necesariamente nos va a llevar a un desarrollo tan positivo como el que hemos tenido en la década anterior. Así que de verdad que las dos preguntas están sumamente relacionadas. Un dato que no me alegra, ¿no?, es que la mayor desigualdad en América Latina ha aumentado en Uruguay y en Costa Rica, que son los países más equitativos de la América Latina. Y tiene que ver exactamente con este tema, ¿no?, que ustedes han planteado. El segundo punto que me parece muy importante, porque tiene usted razón, los nuevos conflictos sociales en América Latina van a estar muy relacionados a los recursos naturales, a la tierra y a los ecosistemas. Para darle un ejemplo, hay más de 100 conflictos ambientales en Perú, no solo relacionados con el tema minero, están relacionados también con ecosistemas, con el manejo del bosque, etcétera, ¿no? O sea, el tema ambiental se va a convertir en un tema muy importante, no de fácil, digo, no. Yo no tengo una fórmula mágica para decir que no va a haber, o sea, cómo se resuelve. Se va a resolver de formas muy diversas, pero efectivamente debemos estar mucho más conscientes de la importancia que va a tener todo el tema de desarrollo sostenible también para la cohesión social y la estabilidad hacia el futuro. Y vamos a tener que tener nosotros, además, nuestra generación, mucha mayor conciencia, porque los jóvenes tienen mucha mayor conciencia y muchos de los grupos tienen mucha mayor conciencia hoy de las dificultades que la erosión del ambiente pone a su propia sobrevivencia. Así que tiene usted razón de que el tema del desarrollo sostenible, para poder avanzar no solo por el lado del crecimiento económico, sino por el lado del desarrollo humano sostenible, que es exactamente la expresión que usa el PNUD, y que va a obligarnos a una cosa que hemos hecho muy mal hasta ahora y que yo creo que deberá ser parte de esa agenda común de cooperación futura, que es medir las cosas de una manera diferente. Mientras sigamos midiendo el progreso de la manera en que lo medimos hoy en día, donde no importa si hay sostenibilidad ambiental o no, hay crecimiento, seguiremos tomando decisiones equivocadas en el mundo. O sea, vamos a tener que poder medir el progreso de una manera distinta si queremos efectivamente cambiar las políticas y la toma de decisiones de una manera a escala, ¿no? Que no lo hemos logrado hacer. El tema de qué explica las diferencias. Yo creo que no hay una sola explicación. Ahora, de ahí, yo tengo un sesgo aquí muy grande, ¿no? Porque vengo de un país en el cual la estabilidad ha dependido de la estabilidad de sus instituciones.
no solo de las oportunidades económicas. Por lo tanto, para mí, la estabilidad y fortalecimiento institucional es un elemento fundamental de largo plazo. En el corto plazo, yo no sé si es lo que explica el crecimiento, pero en el largo plazo estoy convencida de que es un elemento estructural fundamental. Además, para sociedades más armónicas, para sociedades que tienen mayor cohesión social, ¿verdad? No es solo el tema del crecimiento, es también el tema de la calidad, finalmente de la calidad de vida. Y me parece que eso es un tema muy importante. Pero también creo que en América Latina, como bien dijo Juan, efectivamente las instituciones se han fortalecido, no se han debilitado. Y en ese sentido, yo veo ese tema con esperanza. Yo creo que tenemos muchos retos por delante, pero veo ese tema con esperanza. El tema que me parece que está siendo más difícil como reto para la región, y aquí está Pancho Rojas, que sabe de eso mucho más que yo, pero es el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del crimen organizado, el tema de cómo hacerle frente a los recursos que esos grupos tienen, el tema de la juventud y su relación con la ilegalidad. A mí me parece que ese es un tema complicado en la región. Hoy en día, si las encuestas en América Latina ponen el tema de la inseguridad ciudadana por encima, como más importante que el tema de la pobreza, que el tema del desempleo, que los temas económicos. Porque este es un tema que erosiona la sociedad y golpea enormemente a los sectores pobres y a las clases medias, que no tienen medios para poder protegerse solos. Necesitan de una sociedad que resuelva este tema colectivamente. Y viniendo de la región centroamericana, precisamente por lo que acaba de decir Juan, se imagina usted la preocupación que tenemos, además de que en esta lucha de Colombia y México, Centroamérica, que son países pequeños, sin grandes recursos, ¿verdad? Va a ser muy difícil de enfrentar. Último punto, lo dijo perfectamente también don Enrique y Juan. Yo no hablé, no me refería a esto directamente, pero claro que el tema de la fiscalidad en América Latina para enfrentar estos retos va a ser un tema fundamental. Muchos países de América Latina han mejorado enormemente la fiscalidad, la presión tributaria, pero hay países que siguen con presiones tributarias del 12 y 13%. Es muy difícil enfrentar el mundo de hoy y hacer las inversiones que hay que hacer en educación, en salud, en infraestructura, precisamente para posibilitar un espacio para el sector privado y un sector privado dinámico, empresas pequeñas y medianas que tengan posibilidad si usted tiene una presión tributaria tan baja. Pero lo otro que hay que mejorar en América Latina también es la redistribución de la fiscalidad. O sea, cuán redistributiva es la carga tributaria y el gasto en América Latina. Es mucho más redistributivo en Europa que en nuestra región. En nuestra región la distribución mejora un 2% después de impuestos y gastos. En Europa mejora un 15%. Bueno, algo debe cambiar para que esa fiscalidad, esa movilización de recursos internos para enfrentar los retos del futuro, que ha sido mucho mejor en estos 10 años, continúe para poder enfrentar esos retos que todavía nos quedan por delante. Muchas gracias, señora Greenspan. Les agradecemos a los ponentes que hayan decidido participar en esta mesa y a todos ustedes por haber asistido y por sus preguntas. Les emplazo a que nos sigan acompañando en las actividades que estamos organizando en coordinación con la SEGIP y en particular este miércoles a las 12:30 inauguramos el seminario Iberoamérica Hoy, al que invitamos a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.